La UNOT se reúne a esta hora para analizar la situación en COPSA, que considera insostenible para los trabajadores y usuarios. La empresa debe un 30% del salario de agosto a todo su personal y una tercera parte del salario vacacional a una porción importante de trabajadores. Esto se produce luego de un intento de salvataje por parte del Ministerio de Transporte en una situación que se arrastra desde hace años. Desde la empresa adjudican la responsabilidad a la cartera de transporte, que según argumentan no vuelca los fondos correspondientes a la partida de los boletos de estudiantes, como si lo hace la Intendencia de Montevideo. Están analizando ahora las medidas a tomar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 31 grados a esta hora aquí en la capital, en una jornada que sigue con el cielo cubierto. Habrá precipitaciones y tormentas, neblinas, bancos de niebla, vientos soplando del noroeste y oeste entre 10 a 40 kilómetros por hora con rachas de 50 kilómetros, asociado a fuertes tormentas, dice Inumet, y la máxima ya la pasamos porque era 29 grados, estamos en 31 grados. Estamos viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, en Sucre, entre Eufemio Masculino y Timbó. Hasta las 5 de la tarde van a estar trabajando en obras de saneamiento. Vázquez Ledesma, desde Benito Blanco hasta Roque Graceras, hasta las 17:30 también obras en ese punto. 33 entre Buenos Aires y Reconquista y carga y descarga hasta las 17 horas. Ayuí, entre Valle y Ordóñez y Anzani, hasta las 18 horas va a estar trabajando una grúa. Compartimos los títulos que se destacan a esta hora. El Frente Amplio interpelará al ministro del Interior, Nicolás Martinelli, por la situación carcelaria tras la muerte de 6 privados de libertad en el Comcar durante un incendio. La interpelante será la diputada Betiana Díaz. Desde que se anunciaron las fórmulas presidenciales, el Partido Nacional cayó 9 puntos en la intención de voto, el Frente Amplio cayó 1 y crecieron los colorados y los indecisos. La fórmula presidencial del Frente Amplio, Yamandu Orsi y Carolina Cose, visita este lunes Buenos Aires, donde se reúne con militantes frente amplistas de la capital argentina, esperando aumente el número de votantes que cruce la frontera para el 27 de octubre. Corte Electoral analizará si corresponde que el plebiscito que impulsa Cabildo Abierto se vote con las elecciones departamentales. El ministro José Corseñac dijo que es factible que no sea constitucional. El exdiputado Aníbal Glodowski renunció al Partido Colorado cuestionando los liderazgos y reveló que cuando Pedro Bordaberry era senador iniciaba reuniones internas con la marcha 25 de agosto, usada por la dictadura para hacer anuncios a la población. El Poder Ejecutivo anunció un ajuste a la baja de la nafta Super 95 y el gasoil 50S. El Supergas mantiene su precio. Israel realiza este lunes otra escalada de sus ataques masivos contra el territorio libanés tras los bombardeos que terminaron con la vida de varios dirigentes de Hezbollah, entre ellos su líder máximo, Hassan Nasrallah. El ejército israelí informa sobre una inminente incursión terrestre. Como decíamos en los titulares, el Frente Amplio va a interpelar al ministro del Interior, Nicolás Martinelli, antes de las elecciones del 27 de octubre por la situación carcelaria tras la muerte de 6 reclusos en el Comcar durante un incendio. La diputada del MPP, Betiana Díaz, quien sería la miembro interpelante, dijo a MBD Noticias que si bien le corresponde al secretario de Estado fijar la fecha para presentarse, sería una muy mala señal que elija hacerlo después de la primera vuelta electoral. El Frente Amplio pedirá la interpelación del ministro del Interior, Nicolás Martinelli, tras el incendio en el módulo 4 de la cárcel de Santiago Vázquez, donde fallecieron 6 personas privadas de libertad. La diputada Betiana Díaz, que será la responsable de la interpelación, señaló que este incendio evidencia un colapso del sistema en términos de hacinamiento, de violencia extrema y de desidia de las autoridades a la hora de plantear soluciones. Luego de que el pedido de interpelación se concrete el martes a las 10 de la mañana en la Comisión Permanente del Parlamento, Martinelli tendrá hasta 15 días para acordar la fecha con la presidencia de la comisión. La diputada Díaz opinó que sería políticamente carísimo para el Partido Nacional que el ministro establezca la interpelación luego de las elecciones del 27 de octubre y agregó que la seguridad es una de las grandes emergencias que va a heredar la administración que viene.
Recibimos con mucho gusto a nuestro primer móvil del mediodía, nuestro periodista Federico Jurkovic. Hay novedades en materias de educación y de movilizaciones. ¿Cómo estás, Federico? Bienvenido. Gracias, Rosina. Buen mediodía. Exactamente, hubo novedades este fin de semana que vamos a comunicar a partir de ahora, porque la Asamblea Nacional de Delegados de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria resolvió, por distintos factores que ahora vamos a ir al detalle, una jornada doble de movilización y paro de 48 horas para el 15 y el 16 de octubre con características diferentes. El 15 se intentará involucrar a la comunidad educativa en su conjunto, padres, liceales, porque forman parte de esta plataforma reivindicativa, y el 16 una movilización donde podría sumarse el PIT-CNT, que le resolverá este 3 de octubre. Pero vamos a lo de FENAPES, estamos con la presidenta de la Federación, ella es Marcela Dacol, y nos va a contar detalles de esta doble jornada para después ir a los fundamentos. Marcela. Bien, efectivamente, como usted lo informaba, ayer en Florida se reunió la AGD, Asamblea General de Profesores, que para nosotros constituye nuestro órgano máximo de decisión entre Congreso y Congreso. Y allí se resolvió concretar un paro de 48 horas para efectivamente los días martes 15 y miércoles 16. No es la primera vez que FENAPES realiza un paro de 48 horas, tampoco es la primera vez que lo realiza en octubre, al paro de 48 horas. Digo esto ante algunas perspicacias y preguntas que ya han surgido desde algunos medios. El punto es que las características de nuestro paro tienen que ver primero con la llegada o aterrizaje en los territorios, por lo tanto las primeras 24 horas, cada una de las filiales de las FENAPES en sus respectivas localidades va a resolver la mejor forma de justamente difundir y poner en la agenda nuestras reivindicaciones. Esto tiene que ver con volanteadas, recorrida por la prensa local, incluso convocar a las candidatas y candidatos a diputados de sus propios departamentos. Recordemos que como FENAPES y como miembros de la Coordinadora de Sindicatos, nosotros hemos elaborado un documento justamente donde, más allá de los principios básicos e irrenunciables de la educación, también agregamos las reivindicaciones en cuanto a el quehacer educativo específico en Uruguay. Y la segunda jornada, nuestra propuesta es una movilización masiva, contundente, central en Montevideo, que es donde están las autoridades de la educación. Si ese paro pudiéramos de alguna manera amalgamar junto con la propuesta que también está manejando el PIT-CNT de una movilización el día 16, sería más que oportuno, porque allí entonces agregaríamos a nuestra plataforma la plataforma de los demás trabajadores y trabajadoras. Perfecto. En conferencia de prensa donde se anunció esta medida hace unos minutos nada más se hablaban de factores vinculados bien al sistema educativo y otros a lo político, digamos, como todo paro es una decisión política. Por un lado, la reducción de grupos, por ejemplo, a nivel de secundaria, y las dudas, las incertidumbres laborales planteadas para el año que viene en función de los concursos que anunció la Administración, Marcela. Exactamente, el paro es netamente político porque nosotros desde un principio, y incluso antes de que asumiera este gobierno, ya la FENAPES lo había caracterizado como un gobierno neoliberal, de derecha y de cortes fascistas. Y el proceso que ha llevado toda esta administración da cuenta de ellos. Nosotros tenemos un ajuste que es presupuestal, pero también tenemos un ajuste pedagógico y también tenemos un ajuste de derechos. Entonces, tras la lectura y la vivencia de estos años de gobierno, no podemos más, lamentablemente, que constatar todos esos diagnósticos. Este ajuste presupuestal hoy día lo vemos en el recorte de grupos, el recorte de figuras pedagógicas y, lamentablemente, lo tenemos que decir ya en este momento con firmeza, la prácticamente nula posibilidad de que todos los docentes que habían concursado para efectivizarse en el sistema realmente puedan acceder a su lugar de trabajo con firmeza. Lo que tiene que ver con el recorte pedagógico es brutal, la transformación educativa sigue y más allá de nuestras tentativas y diálogos se mantiene de manera tan firme, tanto así que se está diciendo por parte de la Administración que se va a implementar en el año 2025 en simultáneo para quinto y sexto año. Más allá no solo de lo que dice la FENAPES, sino también de lo que dicen las asambleas técnico-docentes.
que es un cuerpo donde representa el pensar y el sentir de todo el profesorado nacional, más allá de los sindicalizados. Y por último, un recorte de derechos que, bueno, que lo hemos vivenciado en la censura, en la persecución y en el acallamiento al movimiento sindical y a los estudiantes también, si pensamos lo que le ha pasado a muchos estudiantes en sus núcleos de bases y liceos. A nivel presupuestal manejaron una cifra de recorte de 300 millones de dólares. Exactamente, es una cifra de 300 millones, que tampoco es un dato antojadizo que maneja FENAPES. En realidad hay que leer los renglones que hay dentro del presupuesto, que lo tiene, digamos, se maneja en Parlamento, y allí es donde se pueden visualizar esa falta de números que no se han asignado. Muchas gracias, Marcela. Por favor, gracias a ustedes. Rosina, entonces repasamos, 14 y 15 de octubre, doble jornada de paro y movilización de FENAPES, con posibilidad de que el 16 se sume el PIT-CNT, que este 3 de octubre resolverá entonces esa posible movilización. Estaremos de aquí hasta esa fecha ampliando detalles y circunstancias. Rosina, volvemos contigo. Muy bien, muchas gracias por la información, Federico. Otros temas. El ministro de la Corte Electoral, José Corseñac, dijo hoy a Emisora del Sol que hay una posibilidad de que este organismo no habilite el plebiscito que impulsa Cabildo Abierto, que se votaría con las elecciones departamentales. Corseñac informó que el tema todavía no ha sido analizado, pero que es necesario, dijo, realizar una interpretación de las normas constitucionales para determinar si corresponde o no que haya plebiscito en la mencionada instancia electoral. Por otra parte, el viernes venció el plazo de presentación de las hojas de votación de candidatos al Senado y a diputados para que puedan ser habilitados de cara a octubre, y también el plazo para que los candidatos presenten el presupuesto inicial del que deben detallar gastos e ingresos previstos, así como donaciones. En ese marco, Analía Piñerúa, ministra de la Corte Electoral, recordó que todo esto se da justamente en este nuevo contexto legal. Minutos gratis, mucho más control de la publicidad electoral. Antes, por ejemplo, la Corte no podía sancionar si alguien incumplía el plazo para realizar publicidad electoral. Ahora sí, la Corte tiene una potestad sancionatoria, puede imponer multas a quienes cumplan la veda electoral, y también la URSEC puede poner multas a los medios de comunicación en caso de que infrinjan la norma. ¿Tiene capacidad operativa para fiscalizar la Corte? Bueno, sí, porque además vamos a contar, la ley prevé la colaboración del Tribunal de Cuentas para hacer las respectivas auditorías. En estos días se va a firmar un convenio con el Tribunal de Cuentas, y también va a contar con la colaboración de la URSEC, con quien estamos ya en conversaciones para poder ponernos de acuerdo en cuanto a los roles de unos y de otros y algunos plazos que no figuran en la ley. El Partido Nacional fue el que perdió más apoyo desde que proclamó su fórmula presidencial tras las internas. Hablamos de 9 puntos porcentuales, mientras que el Frente Amplio cayó 1. Así lo muestra la última encuesta de Cifra, que también evidencia que desde el 30 de junio solo crecieron las personas indecisas y quienes votarían al Partido Colorado. El último domingo de octubre serán las elecciones nacionales con voto obligatorio. ¿Usted a quién piensa votar? Esta fue la pregunta planteada por Cifra entre el 13 y el 26 de septiembre a una base representativa de 1.001 personas de todo el país. Las respuestas fueron en un 44% que lo harían por el Frente Amplio, 24% por el Partido Nacional, 14% Partido Colorado, 2% Cabildo Abierto, mientras que otras opciones reunieron 1% cada una, además del 13% que dijo no haberse definido todavía. El análisis de Cifra incluye una comparación con la medición de agosto, destacando que el Frente Amplio mantuvo el mismo nivel, que el Partido Nacional cayó de 28 a 24%, que el Partido Colorado creció de 11 a 14% y que Cabildo Abierto pasó de 3 a 2%. Desde las internas, remarca el informe, los nacionalistas muestran una tendencia a la baja, los colorados un crecimiento lento pero sostenido, al igual que las personas indecisas, que aumentaron al mismo nivel de julio, justo después de las internas, aunque la definición de cada partido hacía suponer que reduciría la incertidumbre electoral. En este sentido, Cifra muestra la serie histórica de 2024, evidenciando que antes de las internas los blancos cosechaban 33% de simpatías y ahora 24%, que el Frente Amplio pasó de 45 a 44%, que los colorados crecieron desde 8 a 14%, mientras que los indecisos, lejos de reducirse tras las internas, crecieron 4 puntos porcentuales. Sobre la pérdida de adhesiones, el candidato presidencial del Partido Nacional, Álvaro Delgado, dijo que si el Partido Nacional vota un punto menos, no es relevante porque lo importante es que gane la coalición y se mantenga el rumbo.
asumir el compromiso de dejar todo en la cancha en estos 29 días para no volver al pasado, para seguir asegurándole a la gente futuro, y eso implica reelegir el rumbo de gobierno. Miren, yo estoy convencido que si todavía la gente no sintonizó con la campaña, no es algo malo, es algo bueno. Porque hace 5 años atrás, cuando había ambiente de cambio, esto era una efervescencia, estaba llena de balconeras, de columneras, de stickers, de pegotines en los autos. Porque la gente el cambio lo manifiesta, se identifica con el cambio, lo milita. Ahora, cuando la gente lo que elige es la continuidad, porque más allá de ajustes, de cosas para corregir, hoy tenemos 100.000 puestos de trabajo más, menos la mitad de inflación, el salario rinde más, se está haciendo obras en todo el país, y un gobierno serio que empujó al país hacia el desarrollo, lo ordenó primero y empujó al país al desarrollo. Bueno, hay una mayoría silenciosa que no va a poner nunca una columnera, nunca va a poner una balconera, porque la continuidad no tiene militancia. Por su parte, el candidato colorado a la presidencia, Andrés Ojeda, celebró que su partido sea el único que crece mientras otros se mantienen o bajan mucho. Sobre esta base aseguró que él es el único candidato que puede atraer a los indecisos. Llegamos a muchísima gente a la que la política generalmente no le llega y a la que la política tradicional hace mucho que no le llega. Y yo creo que los que tenemos hoy mejores herramientas por la novedad, por la frescura, por la potencia, por la energía, por la pura renovación de llegarle al indeciso somos nosotros. Y estamos en 3 puntos más. O sea que evidentemente es un crecimiento muy grande, ¿eh? Los crecimientos en general que se ven no son tan grandes. Sí hay caídas grandes, pero no crecimientos grandes. Y mirás, somos los únicos que crecen ininterrumpidamente. Todos los demás o mantienen o bajan mucho. Entonces, hoy nos toca la responsabilidad de no solo sostener el crecimiento, sino que aumentar el ritmo de crecimiento para llegar a ganar la interna de la coalición ahora al final de octubre. Reforzar, la Junta de Transparencia, de Ética Pública y la transparencia en la gestión son temas centrales de campaña para el Partido Independiente. La candidata a la vicepresidencia, Mónica Botero, reconoce que no se pudo avanzar en estos aspectos en el gobierno, y sobre la coalición republicana, Botero dice que los une el compromiso que hagan por segunda vez. Estamos convencidos de que nuestro piso va a ser recuperar el Senado, recuperar un senador como piso. Esperamos que si surge algo más, mejor. Hay mucha gente indecisa que todavía está dejando las decisiones para este último mes. Nos une o nos va a unir el compromiso con el país que hagamos por esta segunda vez. Y después, sí, nos consideramos un partido que puede, y de hecho lo ha hecho en este periodo de gobierno, plantear nuestros temas y hacer nuestros énfasis. Botero señaló que la transparencia en la gestión y fortalecer la JUTEP son temas centrales para el Partido Independiente. Reconoció que en algunas cuestiones el sector no fue escuchado por el gobierno y hay grandes diferencias con las posiciones de Cabildo Abierto en materia de la agenda de derechos. En la medida en que no tengan ninguna incidencia en la toma de decisiones o en la política pública que se implementa, que digan lo que les parezca. Mientras a mí no me lo impongan en la política pública, a mí no me... Es un partido político con el que compartimos la sociedad de ese documento, pero es evidente que en este aspecto disentimos absolutamente. De gira por el departamento de Canelones, la fórmula del Frente Amplio realizó este domingo un acto en Las Piedras, donde el candidato a la presidencia, Yamandú Orsi, hizo un llamado a la construcción, evitando la descalificación y la burla que están intentando imponer en la campaña, dijo. Pero también sepan que es un país riquísimo y que hay oportunidades en cada rincón del país. Y cuando uno mira y te cuentan cosas lindas porque somos militantes, porque la alegría de estar ahí levantando una bandera, también te cuentan de las otras cosas, las cosas más tristes, las cosas que más nos duelen, y te cuentan la situación de las cárceles,
y te cuenta la situación de la soledad de nuestros viejos. Uno piensa, ¿se podrá? ¿Podremos levantar este país que se enterró tanto durante unos 4 o 5 años? Yo creo que hay una crisis que hace más tiempo que viene desde el punto de vista económico, pero hubo un abandono en estos años que generó mucho más desigualdad. ¿Y saben qué? Después de analizar todo lo que hicimos en Canelones, lo que se ha hecho acá en La Piedra, por supuesto que se puede. Porque nosotros vamos a gobernar no solo para nuestro Frente Amplio, sino para todo nuestro pueblo. Porque ese pueblo nos está esperando, aunque a veces no nos entienda. Tengamos la paciencia que siempre supimos tener para pedir siempre un apoyo más y un apoyo más. Y no violentar nunca la decisión de nuestra gente. Compañeras y compañeros, soy consciente de que el triunfo no se consigue solo con nuestros militantes, por supuesto. Solo con nuestros votos no llegamos al gobierno. Ahora, hay una cosa que está clara. Sin esta gente, sin todos ustedes, no va a ser posible el milagro, no va a ser posible la esperanza. Porque este país tiene futuro. Este país tiene futuro si el frente es amplio, si el frente es fuerte y si el frente sigue unido. Y los integrantes de la fórmula presidencial del Frente Amplio, Orsi y Cose, van a estar viajando hoy a Buenos Aires para reunirse con militantes frente amplistas de la capital argentina y realizar una exposición ante ellos. El encuentro se va a llevar a cabo en el Centro Cultural Caras y Caretas, cerca de la tradicional Feria Dominical de San Telmo. El politólogo Óscar Botinelli dijo que si bien el 55% de los uruguayos cree que el Frente Amplio ganaría las elecciones y que Orsi sería el presidente de la República, el balotaje puede llegar a ser influido por el resultado del 27 de octubre. Para Botinelli, la conformación del Senado puede ser determinante. En la Cámara de Senadores, que se ha transformado en la Cámara más importante. Si el Frente Amplio llega con 14 senadores, a nosotros nos da que está entre 14 y 15. Aclaremos, el Senado se compone de 31 miembros, pero el 27 de octubre se eligen 30. Falta el vicepresidente de la República. Falta el vicepresidente. Por lo tanto, es probable un empate, porque hay número par. Llegar con un empate para el Frente Amplio es decir, tengo la probabilidad de tener mayoría en el Senado. Y eso es, aún sin tener mayoría de votos, eso es lo que a veces se confunde. Dice, no, porque la coalición está encima, quiere decir que... No, no quiere decir nada, porque la coalición no existe desde el punto de vista de la distribución de banca. Existen 4 partidos por separado, y entre ellos se anulan un poco, el Frente concentra todo. Y si el Frente va con 15 senadores, es un escenario por lo menos de igual a igual, o de sentirse más cómodo. Si el Frente va con 14 senadores y la coalición con 16, bueno, se le hace un poco más cuesta arriba. Entonces, ese resultado de las bancas en el Senado va a ser muy importante para ver el 28 de octubre cómo percibe la gente que puede ser el balotaje. En el marco del banderazo que convocó ayer el Frente Amplio en la Rambla de nuestra ciudad, la senadora Silvia Nane se refirió a los dichos del oficialismo que hablan de una fórmula frente amplista que está escondida y que no tiene propuestas. Entre otras cosas, Nane valoró que el oficialismo, dijo, ya no sabe de qué acusar al Frente Amplio. Me parece que es un juego de campaña que ha decidido el oficialismo ponerlo de esta manera, lamentablemente. Lamentablemente no se han sentado a discutir una sola de las medidas que ha propuesto el Frente Amplio con contundencia, con ideas. Lamentablemente no están haciendo eso. Entonces es según lo que les da la ruleta de acusaciones para el lado que acusan al Frente Amplio. Parece que definitivamente la ciudadanía se merece otra cosa. No nos van a distraer con esto, nosotros estamos con el objetivo de volver a conquistar el gobierno para poder volver en algunas cosas al futuro. Nosotros estuvimos en un futuro con un plan Ceibal, en un futuro con un despliegue de fibra óptica, en un futuro con un sistema nacional integrado de cuidados, que quedó, pero que podría habernos dado unos buenos pasos hacia el futuro. Creo que lo que hay que hacer es volver a poner ese futuro en la mira y hacia ahí vamos con un programa de gobierno que todos los ciudadanos lo conocen, yo qué sé. Si el gobierno no lo conoce, lo puede bajar de la página del Frente Amplio y cuando quieran sentarse a discutir de propuestas y del futuro de este país, el Frente Amplio siempre va a estar dispuesto a eso.
Y en el Partido Nacional, en el marco del acto de la lista 5, la senadora Gloria Rodríguez se refirió a su salida del herrerismo y de la incorporación al sector que se llama de centro. Aseguró que tomó la decisión tras un cúmulo de situaciones entre las que se encuentra el rechazo de su entonces sector al proyecto de ley de paridad política. Lo mío no pasó por un tema de lugares en las listas. Yo en el Senado estaba siempre, nunca se cuestionó mi lugar en la primera línea del Senado, tercera, cuarta, segunda, pero nunca se cuestionó el lugar. Pero fue un cúmulo de cosas que me llevaron a tomar esa determinación. El exdiputado, edil y convencional por Montevideo, Aníbal Grodowski, renunció al Partido Colorado en desacuerdo con los últimos movimientos dentro de esa fuerza política y se refirió al regreso de Pedro Bordaberry, a quien cuestionó por el tipo de liderazgo que lleva. En una entrevista con el semanario Viva Valle recordó, por ejemplo, que cuando ambos eran legisladores, Bordaberry empezaba los llamados retiros espirituales parlamentarios con la marcha militar del 25 de agosto. Yo no tengo duda sobre la convicción democrática de Pedro. Solo una vez me hizo dudar. Y te lo voy a contar. Nosotros en la bancada de diputados hacíamos retiros espirituales. Nos encerrábamos en un hotel en Colonia y discutíamos los temas y hablábamos y confraternizábamos. Vamos a inaugurar la reunión. Las mesas en cuadrado, se sienta Pedro en el medio, con el micrófono, todos esperando para que empiece a hablar, saca el celular, aprieta, pone el micrófono, la marcha 25 de agosto, que todos conocemos porque era la marcha de los comunicados de las fuerzas. Recuerdo al diputado Pasquet, rojo como un tomate, recuerdo a Fernando Amado, incómodo, a algunos otros serios. Yo, obviamente, dije, saca eso. Y como no quería tener problemas sobre el fondo mismo de la cuestión, saca eso porque mañana lo saben los periodistas y vas a salir en todos los diarios. Pedro la mantuvo igual unos minutos. Y ahí cortó y disfruté de un fin de semana con un mal humor de Pedro conmigo, muy especial. Pero hay 30 testigos de esto, es llamativo, que nunca nadie lo haya dicho. Quizás algunos no le dieron la importancia que tenía porque vi que aplaudían. Recibimos ahora a nuestro periodista Eduardo Delgado con novedades importantes desde la Intendencia y respecto a un acontecimiento histórico musical que habrá mañana. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Un gusto saludarte, Rosina. Así es, porque Montevideo, en pocos días es centro de actividades donde participan decenas de miles de personas. Así fue el viernes con la Marcha de la Diversidad y será mañana con la visita de Paul McCartney, uno de los músicos más populares de los últimos 60 años a nivel mundial. Y la Intendencia de Montevideo prevé medidas justamente referidas al estacionamiento en la zona del Estadio Centenario, donde será el concierto de Paul McCartney. Por eso estoy con Fernanda Tarabeitia de la Intendencia de Montevideo para conocer, Fernanda, justamente cómo están trabajando, qué se prevé que ocurrirá en esta zona del estadio mañana. Bueno, efectivamente, ante la llegada, el inminente concierto de Paul McCartney mañana, martes 1 de octubre, es que hemos tomado medidas similares a lo que fueron las que se tomaron en el partido de la selección uruguaya ante Paraguay el pasado 6 de septiembre. Vamos a estar organizando el tránsito y particularmente lo que refiere al estacionamiento de quienes decidan mañana concurrir en vehículos particulares. Es por este motivo entonces que vamos a nuevamente habilitar lo que es el estacionamiento a 45 grados en el anillo interno de Ricaldoni. Con esto lo que hacemos es ganar lugares, generar más espacios de estacionamiento, habilitar el estacionamiento en paralelo a ambos lados de los canteros de Ricaldoni y por supuesto que donde se puede estacionar en el anillo externo de Ricaldoni se va a continuar poder estacionando
vamos a colocar, va a haber dispuesto personal de inspección de tránsito, inspectores e inspectoras de tránsito que van a estar en el sitio, y además vamos a estar trabajando en conjunto con cuidadores y cuidadoras de vehículos registrados que se van a poder reconocer por el chaleco verde y el carnet que los identifica con el nombre y con la foto, que lo que van a estar haciendo es facilitando estos estacionamientos, ¿no? En estos lugares que habilitamos particularmente mañana para facilitar todo lo que es la llegada. Este tipo de eventos, ¿no?, a veces generan distorsiones justamente en cuanto a que la gente estaciona en lugares irregulares, ¿no? Sí, por supuesto. Lo que estamos tratando de evitar es el estacionamiento sobre las áreas verdes, sobre los canteros, en las entradas de garage de los vecinos y las vecinas, porque quienes concurren a disfrutar el espectáculo está muy bien, pero también tenemos que cuidar a quienes están en sus casas también, que van a estar tratando de pasar un buen rato. Entonces, bueno, que no se obstaculice tampoco lo que son los rebajes peatonales, los accesos peatonales en los cruces, para los cochecitos, para las sillas de ruedas. Y por supuesto, respetar y convivir este espectáculo, disfrutarlo todos y todas, haciendo un buen uso de lo que son los espacios públicos. ¿Qué implica para la Intendencia en cuanto a movimiento de funcionarios un evento de estas características? Muchísimos, muchísimos. Lo que estamos tratando es de que todo fluya mañana. Sabemos que va a haber alguna dificultad. Siempre que hay alguna actividad, lo que hace es alterar la movilidad habitual de la ciudad. Entonces, por supuesto, la invitación a salir con un poquito de tiempo, a planificar los viajes. Quienes no tengan que pasar por el sitio, tratar de evitarlo. Quienes concurran al espectáculo, recordarles que pueden hacerlo en transporte público. A la salida va a haber transporte para servicios especiales, van a estar en Avenida Italia entre Ricaldón y Navarro frente a la Tribuna Olímpica, y bueno, quienes opten por ir en vehículo particular, que se tomen unos minutos para realizar el estacionamiento correctamente, poder disfrutar el espectáculo y que a la salida no hayan complicaciones. Fernanda, muchas gracias por estos minutos, muy amable. Gracias a ustedes. Rosina, como decíamos, bueno, se preparan muchas personas, miles de personas para ir al concierto de Paul McCartney, pero también implica mucho trabajo de parte de algunas instituciones, como la Intendencia de Montevideo, como las empresas de transporte colectivo, preparándose para todo ese movimiento que habrá alrededor del estadio mañana martes. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Hacemos la pausa breve y volvemos enseguida. Segundo bloque de MBD Noticias. Continuamos con información con 33 grados a esta hora aquí en Montevideo. Organizaciones sociales están analizando hoy, lo van a hacer hasta las 17 horas en la Facultad de Psicología, la implementación de la Ley de Salud Mental que fue aprobada en 2017, y se espera una declaración que represente la posición de la Comisión Nacional de Contralor de la Atención en materia de salud mental. Varios colectivos, entre ellos la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay, están planteando problemas vinculados al presupuesto, a la falta de capacitación y a la planificación. Hay fragilidades y debilidades en la implementación de la misma. Yo un poco decía en una presentación recién inicial de que ya es bueno hablar de una ley y de un paradigma, no de un nuevo paradigma ni de una nueva ley, pero sí es cierto que hay aún muchas carencias en la implementación de la misma, que tiene que ver con, lógicamente, en una primera instancia con la falta de recursos. No hay política pública que funcione si no hay inyección de recursos económicos financieros. Sí hay falta de recursos humanos formados, como por ejemplo en este caso vengo en representación de la psicología, como recursos disponibles para con la comunidad y el territorio, pero aún hay una desconexión entre el adentro de los dispositivos asilares, hospitalarios, y la vuelta a la comunidad. Hay que reforzar todo lo que tiene que ver con el primer nivel de atención en el ámbito sanitario, para que las comunidades se fortalezcan. Estos tienen un sentido amplio del término salud, no centrado solamente en lo sanitario, sino centrado en lo más integral aspecto de la salud. También hay que reforzar hay que mejorar todo lo que tenga que ver con investigación, hay que producir conocimiento al respecto para entender cómo funciona nuestro país, cuáles son los principales padecimientos de nuestra sociedad. Hay que reforzar y regular todo lo que tenga que ver con el acceso a la psicoterapia. Yo creo que hay algo importante de informar a la población y a la comunidad toda, es que no toda psicoterapia es igual para todo el mundo. Esto es como cualquier tratamiento. Bueno, un tratamiento en psicología o en psicoterapia, digamos, tiene una indicación específica de acuerdo al problema que estemos transitando en el momento específico.
Seguimos hablando de salud porque los días 5 y 6 de octubre se van a realizar chequeos gratuitos de lunares. Esto va a ser en la explanada de Tres Cruces. En nuestro país, entre los años 2016 y 2020, se registraron 10.000 carcinomas cutáneos y 658 casos de melanomas. La protección solar, en el amplio sentido de la palabra, respetando los horarios, el uso de ropa adecuada y la aplicación de protector son algunas de las medidas de prevención, según sostuvo la dermatóloga Daniela Bermúdez, que es integrante de la Cátedra de Dermatología. La dermatóloga Daniela Bermúdez recordó algunas de las acciones fundamentales para evitar el cáncer de piel, como no exponerse al sol entre las 10 y las 16 horas, usar lentes de sol, protector solar y ropa adecuada. El cáncer de piel es sumamente frecuente en el Uruguay, sobre todo lo que son los carcinomas. Las cifras entre el 2016 y el 2020 tenemos unos 10.000 carcinomas cutáneos, y ya lo que es melanoma es menos frecuente, pero sabemos que es el que tiene mayor mortalidad, ¿sí? Son unos 658 casos en 4 años, con unos 58 pacientes que fallecieron en ese periodo. El melanoma, además, destacar que justamente, como decías vos, la prevención es fundamental porque el 99% de estos tumores se puede curar si nosotros lo detectamos a tiempo. Y vamos a contar con 10 consultorios y se va a atender a todo aquel que necesite o que considere que estaría bueno poder chequearle la piel. Contanos un poco el horario en que van a estar en el fin de semana y en qué zona de Tres Cruces. Ahí está, es en la explanada de Tres Cruces por Boulevard. Es el 5 de octubre en el horario de la tarde, que es un sábado, y el 6 en la mañana y en la tarde. Así que el horario es bien amplio y aparte fin de semana, que hay mucho movimiento ahí en Tres Cruces, así que los esperamos a todos. La nafta Super 95 bajará a partir de mañana a 75 pesos con 04 el litro como precio máximo de venta al público. El gasoil 50S baja a 2 pesos con 5 por litro. Se va a situar en un precio máximo de venta al público de 49 pesos con 92 el litro. El anuncio lo hizo esta mañana en rueda de prensa la ministra de Industria, Energía y Minería, Elisa Facio, quien destacó que es la baja más grande en los combustibles desde que asumió el cargo hace menos de un año, en noviembre de 2023. La ministra atribuyó la decisión a la caída del precio del barril de petróleo en el mercado internacional y la suba del dólar en el ámbito local, y aseguró que ANCAP no se verá perjudicada en sus ingresos. Los nuevos valores regirán desde la hora 0 del martes 1 de octubre. La nafta valdrá 75 pesos con 4 centavos el litro como precio máximo de venta al público. El litro de gasoil costará 49 pesos con 92 centavos como máximo, mientras que el supergas mantendrá los 80 pesos con 75 centavos por kilo, vigente desde abril. El informe de la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua, URSEA, con la actualización del precio de paridad de importación, había recomendado el viernes reducir algo más del 4% el precio tanto en las naftas como en el gasoil. Esto equivaldría a una disminución de casi 2 pesos en el litro de gasoil y de casi 3 pesos en las naftas, habiendo decidido el Poder Ejecutivo fijar el monto en 2,5 pesos menos por litro para ambos energéticos. Hacemos una pausa breve y ya volvemos. Seguimos con MBD Noticias y les contamos que en el ámbito deportivo nacional le ganó a Progreso 3-0 en el Parque Viera por la quinta fecha del torneo clausura y quedó segundo con 11 puntos a 2 de Danubio. Además está segundo en la anual a 4 de su próximo rival Peñarol, que si le gana a Racing esta noche igualará la línea de los franjeados. Amigos, vamos a comenzar con el repaso de las imágenes de lo que ha dejado hasta este momento la fecha número 5 del torneo clausura. Comenzamos en el Francini, con el empate 0-0 entre Miramar Misiones y Rampla, con esta jugada de Machado en la cual tapa bien Zamudio. Y todo en la primera parte va a tener una clara Barreto. Vean la asistencia de Taco que le da la número 7, define algo sesgado. Y la pelota que se va contra el palo derecho. Fue empate, sin goles, entre el Cebrita y el Picapiedra. En un partido que tuvo 4 goles, es el que Cerro Largo le gana a Cerro por 3 goles contra 1. Sebastián Sosa abre la cuenta para el equipo de Daniel Núñez a los 2 minutos de la primera parte. Lo cierto es que Martín Rabuñal lo va a empatar cerca del final del primer tiempo. Lindo cabezazo a los 43 para colocar en ese momento el empate 1-1 para el elenco de la Villa. Gonzalo Córdoba, lindo gol,
Golazo para adelantar al elenco azul y blanco. Y Sebastián Sosa otra vez. Vean qué bien que la baja. Pone bien el cuerpo, gana la posición y define el 3-1 para Cerro Largo, que le gana a Cerro por 3 goles contra 1 jugando en el Uvilla de Melo. Un partido que tuvo 7 goles. Sí, señor, 7 goles. Se escuchó bien en el Prado también de Montevideo. River 4, Fénix 3. Marcos Camarda abre la cuenta para River a los 30. Maximiliano Juan Bels lo empata para el conjunto de Capurro, que es otro de los tantos equipos que está complicado en la tabla del descenso. Otra vez Marcos Camarda a los 47. Va a llegar la pelota sobre el área y la definición sesgada contra el palo derecho para colocar un nuevo gol para el elenco darcenero. Guillermo Pereira lo empata para Fénix. Ahí está el gol del número 13 del zaguero. Y el partido estaba 2-2. Joaquín Lavega a los 7 minutos. Literalmente se mataban a goles el darcenero y el albi violeta. Camarda, en una jugada en la que se reclaman el arranque falta contra Alves. Esto no se sanciona y lo que sí vale y sube al marcador es el gol precisamente de Camarda a los 9 del segundo tiempo y el 4-2. Sebastián da Silva, el 4-3 para Fénix, que no le alcanzó. Nacional afrontó el clásico con victoria y con goleada. 3-0 a Progreso jugando en el Parque Alfredo Víctor Viera. Sebastián Coates en el minuto 45 abre la cuenta para el elenco dirigido por Martín Lazarte. Mereles, vean qué buena jugada. Se va acomodando hacia el medio, saca el latigazo de pierna derecha contra el palo zurdo de Nahuel Suárez. Será el segundo para el elenco tricolor. Recoba, 5 minutos más adelante, coloca el 3-0, un remate sesgado para que Nacional gane frente al Gaucho del Pantanoso por 3 goles contra 0. Y Porongos de Flores se consagró este sábado como el nuevo campeón de la Copa Nacional de Clubes de OFI al derrotar 2-0 a Melo Wanderers. El equipo de Trinidad tuvo entre sus filas a 2 futbolistas históricos de nuestro fútbol, como Gonzalo Chori Castro y Diego Godín, así que vayan las felicitaciones para toda la familia de Porongos. Nosotros también tenemos cosas para celebrar. TV Ciudad presentó hoy los programas 300 años que se van a estar emitiendo a partir de este viernes y que abordan diferentes temas, enfoques del proceso fundacional a través de la cultura y las expresiones artísticas que han tenido y tienen que ver con Montevideo. Canciones como Tatuajes, conducido por Laura Canoura, también Caminando la Historia con Yamandú Cardoso y Montevideo, Cuna de Candombe con Lucila Arrada. Hay muchas historias dentro de Montevideo que vamos a empezar a compartir contándoles desde diferentes esquinas, de diferentes barrios, diferentes calles, diferentes hechos, diferentes personajes. No es una historia de Montevideo. La ciudad vieja es un espacio que guarda un sinfín de historias, ¿no? Y descubrir que la calle Brecha tiene ese nombre por la brecha que generaron los ingleses para ingresar a Montevideo y conquistarla, en su momento me generó mucha sorpresa. Bueno, eso es una de las perlas que vamos a compartir con todos los vecinos. Dentro de los proyectos también se presentó Montevideo, Cuna del Candombe, conducido por Lucila Arrada. Viene de todo un poco, primero de hacer un poco de historia, que eso para lo cual es fundamental la curaduría de la Secretaría de Equidad Étnico-Racial. Leticia, que recién estuvo hablando de la conferencia, va a estar detrás de todo eso. Vamos a tener entrevistas centrales con diferentes referentes. En cada uno de los programas vamos a abordar un tema, quizás el toque, los diferentes toques como dijiste vos, el baile, la estética. Bueno, el candombe canción también, cómo se fue formando, porque al principio era solo el ritmo y después fue evolucionando muchísimo el candombe canción. Entrevistas centrales con referentes fuertes del candombe, pero también entrevistas satélite con personas, historiadores, militantes, bueno, gente que viene pidiendo desde ya hace mucho este programa. La directora de la Secretaría de Equidad Étnico-Racial y Poblaciones Migrantes, Leticia Rodríguez, aportó investigación histórica al ciclo. Pudimos aportar un poquito en todo lo que tiene que ver más que nada con, bueno, cuál es ese legado que vino desde África, justamente.
cuál es esa sonoridad que es importante relatar, cuáles son esos personajes típicos que nosotros encontramos y que sabemos que tienen que ver con esa matriz que vino desde allá y que también se encuentra en la diáspora de Latinoamérica. Bueno, entonces en ese sentido, generar una hoja de ruta para aportar algunos elementos que a veces son poco comunes dentro de lo que es la historia. Por lo general se sabe que hay 3 tambores del candombe o que quizás fueron 4 en el pasado. Se sabe que, bueno, hubo también el rol de los bailarines fue muy importante, pero hay muy poco que se sepa acerca de las culturas, de las más de las 20 civilizaciones diferentes que vinieron de África a nuestro territorio. Justamente una de ellas, la más importante, es la cultura bantú y también la cultura yorubá. La celebración de los 300 años de Montevideo implica muchísimas cosas. Implica reconocernos en nuestra propia historia, venir de dónde venimos, quiénes somos, cómo conformamos y cómo llegamos a esta dinámica de lo que somos hoy. En el marco de los 300 años de Montevideo, TV Ciudad recibió 22 proyectos, de los cuales 3 se concretan y se van a ver a partir de octubre. El primero de ellos tiene que ver con música, obviamente. No podía dejar de estar en el canal. Es un canal que tiene una historia íntimamente ligada con la cultura y con la música. Y nos pareció súper pertinente el nombre que eligieron Laura Canoura y Eduardo Delgado, el productor periodístico, Canciones como Tatuajes, porque, entre otras cosas, lo que queríamos mostrar desde otra manera y contada y cantada por Laura, era esas canciones y esos autores que se nos pegan, ¿no? Una serie de entrevistas con colegas de larga trayectoria que han sido creadores de canciones que han quedado tatuadas en la memoria de la gente, en lenguaje anglosajón, hits. Nosotros nos gusta decirle canciones como tatuajes. Sé que me defiendo como cantante, pero como entrevistadora eso es algo que uno tiene que aprender a hacer. Después me di cuenta que yo tenía que hacerlo desde mi lado más curioso, de colega, de que pregunta realmente con auténtica curiosidad sobre el proceso creativo, sobre todo, ¿no? Y me encontré con un territorio súper enriquecedor para mí como artista y como persona. Música son 23 las comparsas que clasificaron tras las jornadas de admisión para participar en el desfile de llamadas del 2025. El domingo 29 de septiembre, tras la finalización de las llamadas de admisión, se dieron a conocer las comparsas clasificadas para el desfile oficial de llamadas 2025. El jurado estuvo presidido por Ramiro Pallares e integrado por Alfredo Leirós, Juanita Fernández, Andrea Silva, Alejandro Simone, Julio González y Pedro Ferreira, así como Rafael Martínez y Michelle Silva. En esta etapa clasificatoria que, como dijimos, se desarrolló el sábado y domingo, en el Prado participaron 36 comparsas de diversos barrios montevideanos y departamentos del país. Las 5 primeras comparsas fueron Integración, Al Son de Tula, Eleguá, Macondo y, por último, Malanque, con 1.174 puntos. En el ámbito internacional, Israel sigue realizando ataques masivos contra el territorio libanés luego de los bombardeos que terminaron con la vida de varios dirigentes de Hezbollah, entre ellos su líder máximo, mientras se informa sobre una inminente incursión terrestre de las fuerzas israelíes. Los ataques del fin de semana dejaron al menos 105 muertos, según las autoridades libanesas, mientras que más de 1 millón de personas se ha desplazado para escapar de estos bombardeos israelíes. El ministro israelí de Asuntos Exteriores, Israel Katz, informó que Tel Aviv detendrá sus ataques en el Líbano solo si se cumplen ciertas circunstancias y que la única situación aceptable para un alto el fuego sería que Hezbollah fuera expulsado de la frontera con Israel y permaneciera desarmado al norte del río Litani, en el Líbano. Las fuerzas israelíes lanzaron este lunes su primer ataque en el centro de Beirut, en el que murieron al menos 3 líderes del Frente Popular para la Liberación de
Palestina y ya son más de 100 los muertos en los últimos días. En el primer discurso tras el asesinato del máximo líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, el vicesecretario general del grupo chiita, Naim Qassem, prometió seguir la lucha tras el nombramiento de un nuevo dirigente y acusó a Israel de cometer masacres de civiles en el Líbano con el apoyo de Estados Unidos. El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, sugirió este lunes a sus tropas del cuerpo blindado cerca de la frontera prepararse para una posible incursión terrestre en el Líbano y afirmó que la eliminación de Nasrallah es un paso importante, pero no es el final, para devolver a los residentes del norte de Israel a salvo a sus hogares y que se activarán todas las capacidades del Estado. El primer ministro libanés, Yahya Mikati, dijo por su parte que su país no tiene más opción que la diplomática para poner fin a las hostilidades, pero afirmó que a Tel Aviv no le importa la ley ni la legitimidad internacional, al tiempo que destacó que el número de desplazados podría alcanzar el 1.000.000, ya que la huida de residentes del sur y el este del país en medio de los bombardeos israelíes ha sido el mayor desplazamiento en toda su historia. Nos vamos, volvemos a las 18:55 en la edición central de MBD Noticias o mañana a las 8. Que pasen bien, hasta luego. El Frente Amplio interpelará al ministro del Interior, Nicolás Martinelli, por la situación carcelaria tras la muerte de 6 privados de libertad en el Comcar durante un incendio. La interpelante será la diputada Betiana Díaz. Desde que se anunciaron las fórmulas presidenciales, el Partido Nacional cayó 9 puntos en la intención de voto, el Frente Amplio cayó 1 y crecieron los colorados y los indecisos. La fórmula presidencial del Frente Amplio, Yamandu Orsi y Carolina Cose, visita este lunes Buenos Aires, donde se reúne con militantes frente amplistas de la capital argentina, esperando aumente el número de votantes que cruce la frontera para el 27 de octubre. Corte Electoral analizará si corresponde que el plebiscito que impulsa Cabildo Abierto se vote con las elecciones departamentales. El ministro José Korseñak dijo que es factible que no sea constitucional. El exdiputado Aníbal Glodowski renunció al Partido Colorado cuestionando los liderazgos y reveló que cuando Pedro Bordaberry era senador iniciaba reuniones internas con la marcha 25 de agosto usada por la dictadura para hacer anuncios a la población. El Poder Ejecutivo anunció un ajuste a la baja de la nafta Super 95 y el gasoil 50S. El Supergas mantiene su precio. Israel realiza este lunes otra escalada de sus ataques masivos contra el territorio libanés tras los bombardeos que terminaron con la vida de varios dirigentes de Hezbollah, entre ellos su líder máximo, Hassan Nasrallah. El ejército israelí informa sobre una inminente incursión terrestre. La Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte está reunida a esta hora para analizar la situación en COPSA, que considera insostenible para los trabajadores y usuarios. Analizan medidas a tomar.